Perfecto. Ok. Hermanos, todos hemos visto manzanas, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tenemos de una sola manzana? De una sola manzana. Nos la podemos comer y generalmente son muy deliciosas. O la podemos sembrar. Podemos usar una sola semilla, hermanos, de una manzana y va a brindarnos un árbol. Y ese árbol nos va a generar muchísimas más manzanas. Si nos la comemos, nos va a nutrir. Pero si la sembramos, nos va a brindar muchísima oportunidad de ayudar a más personas. Eso es parte de lo que hacemos en la historia familiar. Podemos tener la oportunidad de nutrirnos, de consumir la historia familiar, de trabajar directamente en nuestra propia obra, pero también podemos nutrir a otros, porque ese trabajo lo podemos maximizar. Podemos llevar muchísimas manzanas a más personas. Y si nosotros aprendemos, aunque sea un poquito, lo que yo aprendo, se lo enseño a alguien más, esto se va a multiplicar. Va a hacer que crezcan, que yo aprenda, que usted aprenda. ¿Ok? Denme un momentito. Voy a corregir algo. Entonces, hermanos, les invito a que puedan considerar esto. Si usted tiene la posibilidad de servir, con mucho gusto podremos tener un lugar para usted. Bien, hermanos, el elder Miguel Ángel Reynoso y la hermana Gaby Marín de Reynoso son nuestros invitados en esta noche y agradecemos mucho que ellos puedan estar aquí. El elder Miguel Ángel Reynoso López nació en Chilpancingo, Guerrero, México, el 29 de octubre de 1962. Está casado con Gabriela de Marín García y se casaron en 1986. Son padres de 3 hijos. El elder y la hermana Reynoso residen en Jalapa, México. Jalapa, Veracruz, México. Que muchos podrían decir es casi el paraíso. El elder Reynoso fue nombrado 70 de área y miembro del cuarto quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la Conferencia General de abril del 2020. El de Reynoso estudió la carrera de odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1986 hasta 2022, trabajó para la Iglesia como coordinador de seminarios e institutos. El de Reynoso ha servido en varios llamamientos de la Iglesia, entre ellos el de misionero de tiempo completo en la Misión México-Guadalajara, secretario de estaca, presidente de rama, obispo, consejero de una presidencia de estaca, consejero de 5 obispados, consejero de 4 presidencias de misión, miembro del Sumo Consejo, líder del grupo de los sumos sacerdotes, maestro de instituto y presidente de la Misión México-Cancún de 2016 a 2019. Bien, estos son, hermanos, los hermanos Reynoso, el elder, y el elder y la hermana Gaby Marín de Reynoso. Es su tiempo, elder.
Pues nos sentimos muy agradecidos, queridos hermanos Gaby y yo, por esta oportunidad que tenemos de poder dirigirnos a ustedes. Para nosotros es un privilegio el poder ser invitados por nuestros amigos, nuestro amigo Sergio Sierra, a quien conocemos desde hace muchos años y tenemos una entrañable amistad y cariño para él y su familia. Yo quisiera, tal vez ustedes han escuchado a varios expertos en historia familiar. Platicando con Gaby, decíamos, nosotros no lo somos, no lo somos, pero ha pasado algo últimamente en nuestra vida que queremos primero compartirlo con ustedes. Yo antes de comenzar quisiera preguntarles si ustedes saben lo que hace un 70 de área. ¿Saben ustedes qué hace? ¿Alguien quisiera ayudarme? ¿Qué Va a las saben que hace? conferencias, destaca. ¿Cómo? Va a las conferencias, destaca. Van a bueno, vamos a las conferencias destaca. ¿Algo más? ¿Algo más? Organizan las nuevas presidencias destaca. Muy bien, en compañía de una autoridad general, un 70 lo acompaña y se organiza una nueva presidencia destaca. ¿Algo más, hermanos y hermanas? ¿Qué saben que hace un 70? ¿Qué saben que hace un 70? Fíjense, en una ocasión estuve a punto de, bueno, en una plática con Elder Valenzuela, que era el presidente de nuestra área aquí en México, cuando él me llamó a su oficina, él me preguntó, me dijo, ¿y tú sabes lo que hace un 70? Yo le iba a contestar algo que seguramente si lo hubiera yo hecho, estaría ahorita otros 70 aquí hablándoles a ustedes, seguramente. Yo le dije, estuve a punto de decirle, pues lo que yo vi en la misión, que a veces algunos 70 regañaban a los presidentes de estaca. Qué bueno que no lo dije, porque si no, otro estaría hablando, ¿verdad? En mi lugar. Pero él me enseñó algo importante. Me dijo, estando mi esposa conmigo, me dijo, un 70 es un representante de Cristo. Qué gran privilegio. Un 70 regula los asuntos de la iglesia en cada barrio y en cada rama, entonces, en cada estaca. Cuando uno viaja y ve algo que no está bien, pues uno trata de regular y uno trata de que todo vaya de acuerdo a lo que se nos manda desde, desde el Consejo de los 12 y de la primera presidencia. Pero lo que me llamó mucho la atención fue la tercera cosa que me dijo el Elder Valenzuela. Él dijo, un 70 testifica de Cristo. Y eso es lo que hace un 70. Y nosotros no somos expertos en historia familiar. Veo que muchos de ustedes son los expertos. Nuestro amigo Sergio es un experto en historia familiar. Nosotros hemos recibido otras asignaciones y no hemos caminado como quisiéramos dentro de la historia. Hemos avanzado mucho, mi familia y yo. Pero partiendo de aquí, hermanos, yo les quisiera preguntar, ¿saben ustedes cuál es la palabra que más se repite en las conferencias generales? Hay una palabra que es la número uno, siempre en todas las conferencias. ¿Saben cuál es? ¿Cuál se imaginan, hermanos y hermanas? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Porque ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, y todo gira en torno a lo que enseñó Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál fue después de Cristo la palabra que más se repitió en la última conferencia general? ¿Cuál se imaginan, hermanos y hermanas? Son un poco tímidos, ¿eh? Representante.
Podría ser, pero hay un tema una palabra que se, Templo, templo, 263 veces se mencionó la palabra templo ligada a convenios. La gran pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada conferencia? Bueno, lo que ustedes hacen, lo que ustedes están haciendo en este grupo, seguir las palabras de los profetas, seguir la palabra. Déjenme comentarles la experiencia. Tenemos a nuestra hija de en medio, tenemos 3 hijos, como lo dijo Sergio. Nuestra hija de en medio vive en los Estados Unidos, en un lugar llamado Eagle Mountain. Y ella no nos pudo llevar, estaba esperando a su bebé, a su cuarta bebé, y entonces nos prestó el auto para que yo me moviera hacia Lago Salado y estuviéramos en la conferencia. Cuando terminó la conferencia, bajamos del hotel al estacionamiento para subirnos al auto e ir a la casa de mi hija, y mi esposa me dijo algo. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, ¿qué vamos a hacer con qué? Me dijo, con lo que dijeron los profetas. Bueno, hay tantas cosas que hablaron los profetas, me dijo, sobre el templo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿a qué te refieres con que qué vamos a hacer con el templo? Y ella dijo, necesitamos ir más seguido al templo. Yo le dije, Gaby, estamos yendo cada 15 días o mínimo una vez al mes. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ir más seguido al templo? Tenemos algunas semanas yendo cada semana al templo. Y eso es seguir la guía y la voz de los profetas, ¿verdad? Entonces yo los invito, hermanos, a que ustedes no bajen los brazos, que no, que fortalezcan este grupo, que inviten a más personas, que si conocen algún experto, pues lo conecten con el hermano Sierra para que él pueda compartir lo que sabe sobre historia familiar, para que seamos un grupo más fuerte. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes algo, una presentación que yo comparto con las estacas cuando hablo de historia familiar. No voy a detenerme en detalle por el tiempo, pero me gustaría que viéramos algunas cosas y luego mi esposa nos contará algunas experiencias muy personales y muy sagradas para nosotros que solo las compartimos con nuestros amigos. Ustedes son nuestros amigos ahora y nosotros vamos a compartirla entonces con ustedes. ¿Les parece? Entonces voy a compartir pantalla, voy a compartir con ustedes esto. Y yo creo que ustedes, queridos hermanos, yo creo que a ver, vamos ahí. Muy bien. Yo creo que ustedes recuerdan las palabras del presidente Nelson cuando dijo, nos hizo una invitación, que pudiéramos trabajar para poder rescatar o recoger a Israel de este y del otro lado del velo. Entonces, déjenme decirles que esto me llamó mucho la atención. ¿Alguien de ustedes quisiera leerlo, por favor? ¿Que me ayudara? ¿Alguien de ustedes, por favor? Tiene que ver con mi llamamiento, pero quiero compartirlo con ustedes. Dice resolución de problemas. Con frecuencia, las presidencias de área acudirán a los 70 de área para que les ayuden a resolver problemas. Cuando los miembros de una presidencia de área les pidan que atienda un problema, esa asignación es suficiente para que ustedes investiguen el asunto y lo resuelvan
en una manera que sea coherente con el Evangelio y con las enseñanzas de los apóstoles vivientes. Presidente Russell M. Ballard, reunión de liderazgo 4 de abril del 2019. Muy bien, yo todavía no era un 70 en este tiempo, un año después lo fui, pero esto no lo recuerdan seguido. Cuando escuchamos algo que vienen de los profetas, dicen un 70 tiene que investigar sobre el asunto y tiene que resolverlo a la manera que sea más coherente con las enseñanzas y de los apóstoles vivientes. ¿Qué nos ha pedido ahorita el profeta? Que rescatemos a nuestros hermanos de este lado y del otro lado del velo. Ahorita en México, hermanos, tenemos una meta. Nos están llamando a que podamos ser salvadores en el monte de Sión y nos piden que enviemos nombres al templo, pero lo más importante, que hagamos la obra por nuestros antepasados. Desde hace varias semanas, mi esposa y yo y mi hijo hemos ido al templo, llevando nombres de nuestra propia familia, tratando de ayudar a nuestra propia familia. Y eso es algo que agrada a Dios, queridos hermanos. Ahora, déjenme decirles algo. Yo encuentro aquí un principio rector en estas palabras del profeta. El principio rector, y que a mí me preocupa, es este. ¿Entiendo correctamente qué significa recoger al Israel? Porque yo he llegado a la conclusión, hermanos, que cuando hay algo que nosotros no entendemos, no lo hacemos. Dice el elder Packer que cuando la doctrina se entiende, esta cambia el comportamiento y somos mejores. Tenemos que entender la doctrina. ¿Cuál es la doctrina del recogimiento? Bueno, esto tiene que ver con esto. Si yo les pidiera que vieran esta diapositiva, ¿qué sentimientos vienen a su mente? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Qué viene a su mente cuando ven esta diapositiva? El pastor Hola. anda y las ovejas oyen Las su ovejas voz. atrás, ¿verdad? Y dice, Jehová es mi pastor y nosotros somos las ovejas. ¿Y a quién siguen las ovejas? ¿A quién deberían de seguir? Pues al pastor, ¿verdad? Deberían de seguir al pastor. Ahora, entendiendo esto, hermanos, no lo vamos a leer, pero ¿quién es el pueblo de Israel? Ahí vemos a Jacob bendiciendo a sus hijos, Jacob, el nieto, como dice ahí, de Abraham, a donde él hizo un convenio, o más bien el convenio fue, ¿cómo le podríamos llamar? Fue continuado con él y con su padre Isaac y con su abuelo Abraham, ¿verdad? También podemos entender la importancia de por qué necesita ser recogido Israel. Le voy a pedir a Gaby que nos pueda leer estas palabras del presidente Nelson. Sí, permítanme. Muy bien, permítanme. Adelante. El presidente Nelson explicó, lamentablemente la posteridad de Israel quebrantó los convenios que había hecho con Dios, apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en su vida. Posteriormente, Dios los esparció por los 4 extremos de la tierra. Afortunadamente, más tarde prometió recogerlos, como informó Isaías. Por un breve momento te abandonaré, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Teniendo en mente la definición hebrea de Israel, vemos que el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas.
El Señor está recogiendo a aquellos que elijan dejar que Dios sea la influencia más importante en su vida. Muy bien. Y estas son las palabras de los profetas. ¿Por qué necesitamos Mami, hacer esto? mira un 70. ¿Perdón? Adelante. Sí, perdón. Entonces, esto es algo que es necesario. Y es lo que ustedes hacen. Se están volviendo expertos en esto, en recoger y ayudar al Israel que está disperso del otro lado del velo. Ahora, fíjense bien, el presidente sigue mencionando lo siguiente. Le voy a pedir a la hermana Mónica Barros, si lo puede leer, por favor, cómo se recoge al Israel. Por favor, hermana. ¿Cómo se recoge a Israel? El presidente Nelson explicó, mis queridos jóvenes y hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien en cualquier lado del velo a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Quisiera compartirnos sus sentimientos sobre estas dos citas, hermana Mónica, por favor. La verdad que cuando yo escuché esto, me quedé impresionada, me emocionó mucho. Los hermanos saben que yo perdí hace poco a mi esposo y el abocarme a la obra genealógica me ha acercado completamente a él desde otra mirada. Los otros días estuve en el templo también y, y la esposa del presidente del templo me dijo algo tan lindo. Me dijo, hermana, ore, ore aquí en el templo también por sus antepasados, porque también son hijos del Padre Celestial y ellos desean que usted los pueda encontrar. Y así como ponía los nombres para la oración por aquellas personas que están vivas, también lo hice por mis antepasados, ¿no? Y me generó este sentimiento de poder recoger a Israel. Y siento que realmente lo podemos hacer así, que es de gran importancia, como dijo el profeta, y lo podemos hacer. Muy bien, gracias. ¿Quieres comentar? Muy bien. Entonces, continuamos y ahora vean la siguiente. Hermano Jorge Acevedo, por favor, ¿nos podría ayudar a leer esta parte? ¿Quién está invitado a cumplir con esta misión divina? Vamos a descubrir qué dijo el profeta. Ya dice, mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime, de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría estar entre aquellos ligeros mensajes de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, en particular, en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso, quizás, requiera algunos cambios en su vida y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Están interesados? Muy bien. Fue una pregunta, ¿verdad?
No sé si ustedes recuerdan que hace años, hermanos, la obra del templo era exclusiva de los sumos sacerdotes. Los jóvenes no se involucraban. Los matrimonios jóvenes tampoco. Era como algo propio de los sumos sacerdotes, los viejitos, ¿verdad? Los que ya estamos grandes ahora. Pero ahora es muy bonito ver que los jóvenes están participando. Tuvimos un devocional en un lugar aquí en México, hermanos, que se llama El Guarda, y estuvieron jóvenes de Puebla, 1,500 jóvenes con el Elder Gon. Y tuve el privilegio de poder estar ahí en esa reunión. Y al final, los jóvenes se despidieron Elder Gon de una manera especial. ¿Recuerdas, Gaby, qué fue lo que pasó? Sí, cada uno de ellos había impreso, una tarjeta de algún familiar fallecido y de esa manera ellos se despidieron levantando su tarjeta y moviéndola de un lado a otro. Esta fue una gran sorpresa, inclusive para mí. Yo más o menos, a mí me entregaron una tarjeta para que yo también la moviera, pero no me imaginé que esos 1,500 jóvenes fueran a hacer eso, y yo sé que también para Elder Gon fue algo muy especial haber visto a todos los jóvenes levantar su mano y agitarla, ¿no? Con la tarjeta. Así es. Entonces, la obra de Templo Historia Familiar no es exclusiva de los viejitos, es de todos, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad, estamos siendo invitados aquí, no tenemos esa edad, ¿verdad? Entre 12 y 18, pero en esta charla me pareció interesante mostrarles a ustedes lo que el profeta dijo. Dice, vayan, dice, ¿están interesados? Ustedes lo están. Contagien a otros para que hagan historia familiar. En México tenemos un dato o una meta. El año pasado, Elder Gon nos pidió que mandáramos nombres al templo. Nuestra meta fue 100,000 nombres en México. Seguramente en otros países, también hay metas como esta, ¿verdad? Pero les voy a hablar de México. No lo logramos. Nos esforzamos mucho, cada miembro se esforzó y logramos 75,000 nombres. Entonces, el Elder Gon dijo, bueno, así como el dólar sube, ¿verdad? ¿Qué tal si subimos la meta? Pero le dijimos, pero no la logramos. Y estamos acostumbrados a decir, bueno, si fueron 100,000, ¿qué le parece si ahora, con la experiencia, el próximo año, la logramos? Dijo, no, eso no es así. ¿Por qué no la subimos? Ligeramente. 110,000. Ahorita recibí el informe del área. Ahorita estamos en junio y llevamos todo México 49,000 nombres enviados al templo. Estamos contagiándonos con ese espíritu que se requiere hoy día. Y estoy seguro que en Perú con el hermano Acevedo, o los argentinos, o los brasileños están también haciendo su gran trabajo, porque son las palabras del profeta y tenemos que seguir para poder lograr la meta. Ahora, vean algo interesante también. Vean algo interesante. ¿Cómo puedo yo hacer este esfuerzo de recoger al Israel, ¿verdad? De recoger. ¿Alguien me quiere ayudar que no haya participado, mis queridos amigos? ¿Alguien que no haya participado para que todos lo podamos hacer? ¿Alguien que no haya participado? Yo puedo leer. Claro que sí, hermano. Adelante, hermano. Aquí. Adelante. El presidente Nelson aconsejó, ¿cómo se puede ayudar a salvar al Salvador en este esfuerzo de recoger a Israel? El presidente Nelson aconsejó, imagínense cómo nuestras oraciones por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podrían cambiar. Teniendo presente este concepto,
a menudo oramos para que nosotros seamos guiados hacia aquellos que están preparados para recibir las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Me pregunto, ¿a quién seremos guiados cuando supliquemos encontrar a aquellos que estén dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas? Muy bien. ¿Qué piensa, hermana Ruth? ¿Qué piensa de esta cita? Hermano, mire, ayer tuve un testimonio muy bello. Tenía yo 20 años de buscar a mi abuelo por parte de, digamos, de mi madre. Y no lo encontraba. Encontré un hombre, Esther Gil. Yo recordaba que mi tía tenía una hija que se llamaba María Luisa, otro hijo que se llamaba Fidel y otra hija que se llamaba Elvira. Pero era solamente eso. Yo estaba muy chiquilla cuando mi madre me llevó a casa de mi tía Elvira. Entonces, realmente no recordaba muchas cosas. Pero ayer tuve la oportunidad de ver el nombre de mi abuelo y vi a mi tía Esther como su hermana y que tenía una hija que se llamaba María Luisa, que tenía otra hija que se llamaba, un hijo de Fidel, Elvira, Celia y otra persona, otro niño que había muerto. Me dio mucha alegría. Y entonces mis oraciones fueron guiadas para recoger a esas personas. Entonces es el esfuerzo de recoger a Israel en ese momento. Gracias, hermana. Gracias, hermana Ruth. Fíjense, estoy recordando ahorita una experiencia. Gaby va a recordar a esta hermana, la hermana Tijerina de Monterrey, Nuevo León. Ella vivía con su mamá. La hermana era una hermana grande, pero esta joven era una joven que no tuvo el privilegio de casarse. Vivían juntas, ella cuidaba a su mamá y ella decidió ser misionera. Entonces, a ella la mandaron a la Ciudad de México a ser una misionera de tiempo completo. Y ella decía, pero ¿cómo si ya tengo 45 años? Bueno, la mandaron, era en nuestro barrio, nos dio gusto que partió. Y entonces la hermana Tijerina le dijimos, hermana, ¿y por qué no se va usted de obrera al Templo de México? Y ahí va a estar cerquita de su hija. Y la convencimos a la hermana que ya tenía como unos 70 años o 65 años. Y estaba bien emocionada. ¿Saben dónde la mandaron? Al Templo de Buenos Aires, Argentina. Y la hermana decía, ¿cómo es posible? Usted me prometió que yo iba a estar cerca de mi hija. Bueno, pues espiritualmente va a estar donde quiera, cerca de su hija. ¿Saben qué pasó en Buenos Aires? Dice la hermana que cuando estaba trabajando, el presidente del templo la llamó a su oficina y le dijo, hermana Tijerina, le busca el presidente del templo en su oficina. Ah, caray, ¿para qué me querrá el presidente del templo? Dice, cuando yo entré, vi a un hombre que estaba sentado ahí. Y el presidente del templo le dijo, hermana, quiero presentarle a su primo, el hermano Tijerina. Dijo, ¿mi primo? ¿Un argentino que se apellida Tijerina? Tijerina es un apellido no común en México, pero en Nuevo León sí. Es en Monterrey, es bien común. ¿Qué hacía un Tijerina en Buenos Aires? Se había ido desde niño y él tenía el complemento de la genealogía de la hermana Tijerina. La hermana Tijerina fue hasta Buenos Aires para completar su historia familiar. Así es Dios, hermanos. Así es Dios.
Y eso de no encontrar a alguien y encontrarlo y estar orando, estar ayunando, estar pidiendo, es como dice el Elder Holland, Dios nos lleva al límite. Y nosotros no sabemos que después del límite, aquí está la bendición. A veces nosotros nos desesperamos y desfallecemos, pero aquellos que aguantan, la bendición está aquí. No lo olviden. No se cansen de buscar a sus familiares. No se cansen. Continúo, continúo. ¿Alguien más que me ayude a contestar esta pregunta, por favor? Que no haya participado, por favor. Déjame saborear tantito. Hermana Ani Hernández. Sí, hermana. ¿Yo qué? Adelante, hermana. No le escuchamos. Ani Hernández. Hermana Ani, anda por ahí. No, es que acabo de entrar, perdón. No se preocupe. No se Pues sí. preocupe. Yo No lo tiene leo. que leer, hermana. Yo lo leo. Sí. Ok. ¿Qué podemos hacer para recoger a Israel sin prejuicios? El presidente Nelson, es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio, pero desde entonces se han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse, volver y dejar que Dios prevalezca. Podemos ayudarlos dándoles la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos. Y es posible que algunos a quienes se nos guíe siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida. También ellos anhelan la plenitud y el gozo que reciben aquellos que están dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas. Muy bien. ¿Qué piensa, hermano de la Cruz? ¿Qué piensa sobre esto? Es algo muy fuerte para mí. Es el hecho de que, por ejemplo, yo soy converso hace 28 años. Tardé 4 o 5 meses y como 10 parejas de misioneros que me daban las pláticas y charlas. Las últimas 3 parejas fueron más que misioneros, fueron mis amigos, mis verdaderos hermanos. Aunque nunca me dijeron, ¿se quiere bautizar? Ponemos fecha para bautizarle, más en cambio, ellos me tuvieron paciencia y me invitaban a comer, me invitaban a salir a pasear con ellos el día de su descanso, y los domingos después de los servicios, me llevaban a hacer visitas, sin decírmelo cómo se tenía que hacer las visitas a los hermanos que estaban alejados o que ya tenían mucho tiempo sin asistir. Ellos me llevaban y me decían, justo al tocar la puerta me decían, hermano, Ignacio, queremos que usted les diga algo a estos hermanos porque tienen 3 semanas que no van. Tienen problemas, pero usted no se fije en los problemas. Usted invítelos. Y yo me decía, ¿cómo yo que aún no soy bautizado? O sea, no sé cómo lo voy a hacer? Pues un instante antes de entrar yo sí sudaba por dentro y me emocionaba y sentía eso que ahora sé que es una inspiración, ¿no? Es una revelación. Y en automático al abrir la puerta, yo daba una plática, una charla, no sé cómo me salían las palabras, pero invitaba a estos hermanos, hermanas a volver a la iglesia. Después de eso, muchas, 2, 3 semanas después, yo mismo decidí bautizarme. Nunca se me va a olvidar el elder Yamauchi, un elder de Hawái, que fue el que me dijo, usted va a ser un gran líder. Créamelo, yo lo veo, así como habla, así como se expresa,
Así como invita a estos hermanos, sin ser bautizado, usted tiene un gran poder y este poder se lo da Dios. Téngalo presente. Y otra que leí esto me hizo recordar mucho de eso, que tenemos un gran poder nosotros como miembros, aunque estemos alejados de la iglesia y que volvamos, que podemos invitar a los demás, traerlos y ayudarle a nuestro Padre Celestial a recoger a su pueblo. Muy bien. Gracias. Gracias, muchas gracias. Excelente testimonio. Gracias, hermano. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo esto. Dice, ustedes son el mejor equipo. Está hablando de los jóvenes. Pero también nosotros somos el gran equipo, los que somos miembros de la iglesia. Y esperamos traer, ¿verdad? Rescatar a aquellos que están del otro lado del velo. Ahora que estamos descubriendo y salen nombres nuevos cada vez que enlazamos a nuestros, por ejemplo, salió por ahí una persona americana. Dije, caray, pues, ¿de dónde salió el americano, verdad? Bueno, tío esposo de una tía, abuela de mi padre, que se fue a los Estados Unidos y vamos a tener que trabajar en ese lado también para poder rescatarlos. Pero nosotros formamos parte de esto, ¿verdad? Ahora, fíjense, hay algo importante. Para México, esto es lo que ha dicho el Elder Gon, que ese es el tiempo de grandes bendiciones para México. Pero, por ejemplo, se acaba de dedicar el Templo de Puebla. Ahora ya hay 25 templos programados para México. Antes había un templo, antes del Templo de México, que fue dedicado el 2 y 3 de diciembre de 1983. Antes, todos los que se tenían que investir o casar o sellar iban hasta Mesa, Arizona. Hay testimonios de personas que vendían casa, vendían carros, vendían todo para ir al templo solo una vez. Ahora que tenemos el templo cerca, qué gran bendición. Y de veras que estas promesas se están cumpliendo. Vean, estamos por terminar las palabras del profeta. Eso es algo importante. ¿Alguien lo quisiera leer, queridos hermanos? Perdón, una interrupción, Elder. Perdón. Una interrupción. Sí. Cuando se dedicó el Templo de México, sí, era el lugar más cercano para nuestros amigos de Sudamérica y muchos de ellos vinieron aquí a tomar sus investiduras. Híjole, interesante. Sí, increíble dato. Gracias, Sergio. Es cierto, pero para los mexicanos lo teníamos. Había personas que vivían en el norte y venían una vez al año al templo. Ahora los templos están más cerca, de 2 a 3 horas como máximo, y son una gran bendición. ¿Alguien nos ayuda leyendo? Estamos por terminar las palabras del presidente Nelson. ¿Alguien que no haya... Adelante, hermano. Adelante. Elías no solo vino para incentivar la investigación de los antepasados, sino que también para hacer posible que las familias se entrelazaran eternamente más allá de los límites de la vida terrenal. En verdad, la oportunidad de que las familias se sellen para siempre es la verdadera razón de nuestra investigación. ¿Qué piensa, hermana Irma, sobre esto? Ay, Elder. Bueno, como decían los hermanos, me recordó el final de esta parte que leí, que yo 30 años para poder sellarme. Y cuando llegó la oportunidad, porque, bueno, soy casada 2 veces, mi anterior esposo no quiso, y cuando llegó la oportunidad, vino una pandemia. Y yo ya veía la promesa muy lejana. Cuando nos dijeron que el templo se iba a cerrar, se comunicaron con nosotros para decirnos que, pues, que el templo estaba cerrado y que en cuanto abrieran se iban a comunicar con nosotros. Y recordaba todas esas historias que platican los hermanos, que perdían su recomendación en la madrugada para ir al templo, que no encontraban su ropa,
que el camión los había dejado. Y yo decía, y a nosotros es una pandemia. Y se veía tan dramática que de momento pensábamos que el sueño no iba a poder ser real. Pero no nos cansamos de orar, de ayunar, y fue una gran oportunidad esta pandemia para que yo ya tengo 55 años, soy muy mala para la tecnología, pero una hermana joven me enseñó a indexar y a poder trabajar en mi árbol. Y la verdad es que en esta actividad encontré paz, encontré amor, encontré sanación a muchas emociones que estaban encontradas. Y me perdí en la indexación me hice revisadora. Y por fin se abrieron las puertas del templo con muchas restricciones porque solo pudimos estar nuestros testigos y 2 personas más. Pero me dijo el hermano, hermana, es que puede usted esperar y en unos meses seguramente va a poder entrar toda su familia. Y le dije, no, dígame qué día y la hora, y no importa que solo seamos mi esposo, los testigos y yo, pero nosotros nos queremos sellar. Y sentimos mucho agradecimiento, y el templo casi fue para nosotros solitos porque pues había muchas restricciones, todo era muy medido, pero fue un momento tan especial y tan sagrado que es verdad que la oportunidad de que las familias se sellen para siempre es la verdadera razón de que nosotros investiguemos. Nuestros familiares que ahora están del otro lado del velo, pues se sienten como yo me sentía, o sea, anhelosos de poderse sellar y de que sus familias no queden solamente aquí en la tierra. Entonces, vale la pena que hagamos este esfuerzo y que nos hagamos un tiempo, no solo para buscar y trabajar, sino también para tomar estos talleres que tan sabiamente ustedes nos imparten todo su conocimiento, y se los agradecemos mucho. Que el Padre les bendiga. Gracias, querida hermana. Gracias por su testimonio. Y ahora, por último, yo quisiera, ¿verdad? Ahí estamos algunos de mis compañeros, 70 de área aquí en México, y se nos ha dicho que una de las responsabilidades que tiene un 70 es también predicar el Evangelio. Y si predicamos el Evangelio, también estamos rescatando de este lado del velo, ¿verdad? Pero se nos pide que también vayamos y hagamos la obra para beneficiar a los que están del otro lado del velo. Ahora, quisiéramos compartir con ustedes 2 experiencias, como se los dijimos hace rato, muy sagradas. Como yo soy malo para retener en la mente, mi esposa es la inteligente de la pareja, le he pedido a ella que nos ayude a solo mencionar nuestras experiencias. Es nuestra experiencia. Yo estoy seguro que si todos tuvieran la oportunidad de hablar en esta reunión, nuestro testimonio crecería. Así como escuchamos al hermano de la Cruz, al hermano Acevedo, a la hermana Irma, a todos los que han hablado, son sus testimonios personales. Y esto es lo que los debe de impulsar para ser mejores personas. Entonces, vamos a ver la primera experiencia que habla sobre el sellamiento de mis padres y lo que sucedió. Entonces, mi esposa. Ok, pues he podido sentir mucho el espíritu en esta ocasión y me siento muy agradecida por haber sido invitada y haber escuchado a ustedes, hermanos, en sus testimonios que tienen acerca de esta gran obra. Entonces, estábamos recordando, tenemos muchas experiencias, pero esta fue algo muy impactante, muy desafiante también para nosotros. En el año 1999 murió mi suegra en octubre, el día 19 de octubre. Ella murió, ella padecía de un cáncer. Nosotros vivíamos muy lejos, vivíamos en Tijuana, México,
y quedaba muy lejos de donde ellos estaban, que era Chilpancingo Guerrero. Pues nos avisaron, fuimos y se sepultó mi suegra y a los 40 días le hablaron a mi esposo, recuerdo que eran las 6 de la mañana, nos estábamos levantando para enviar a nuestras hijas a la escuela y entonces le comunicaron a mi esposo que su papá había fallecido también. Habían pasado solamente 40 días. Entonces, pues volvimos a hacer lo mismo, regresar a Chilpancingo para ahora sepultar a su padre. Entonces nos pusimos una meta, mi esposo y yo. En aquel entonces, si ustedes recuerdan, se hacían estas ordenanzas un año después de que muriera la persona. Ahora ya no es así, ahora es más rápido y eso también me alegra mucho a mí, porque en aquella ocasión nos pusimos la meta de que mi esposo se sellara a sus padres en el templo exactamente el 2 de diciembre, que fue cuando falleció su papá. Y entonces esa meta permaneció muy fuerte en nuestro corazón. Me acuerdo que mi esposo habló con sus 3 hermanos para motivarlos e invitarlos a que ellos regresaran a la iglesia y se prepararan, porque ellos eran menos activos. Ahora ya se activó uno de los 3 y les habló y les dijo, yo me voy a sellar a mis padres el día 2 de diciembre del 2000 y quiero que también ustedes se puedan sellar, pero necesitan prepararse. Y me acuerdo que él les hablaba constantemente para recordarles, pero ninguno de ellos se preparó y llegó exactamente el día 1 de diciembre, recuerdo. Llegó mi esposo, era un viernes, llegó mi esposo del trabajo y en la noche yo le dije, mañana es el gran día, mañana te vas a sellar a tus padres. Y él me dijo, sí. Y yo le dije, debes de estar bien preparado. Estoy segura que va a haber oposición. Y él me dijo, pero ¿por qué me dices eso? Porque siempre que queremos hacer algo bueno, pues hay oposición. Y el Señor de esa manera nos prepara para ver qué tanta fe tenemos. Y él me dijo, ok, pero no va a pasar nada, todo va a estar bien. Quiero decirles que él unos días antes había mandado al taller el carro y en ese tiempo él vino y sacó toda la documentación del carro y la guardó y no la metió nuevamente al carro, al automóvil. Entonces, nosotros viajando hacia el templo de San Diego, pues tenemos que pasar por la aduana y ahí nos preguntaban siempre, que a dónde íbamos y les dijimos, vamos a San Diego, vamos al templo. Y entonces nunca, créanme hermanos, que nunca nos habían pedido los documentos del carro, del automóvil, y ese día nos pidieron los documentos. Y mi esposo al ir a la guantera, se da cuenta que no los metió en la guantera, hermanos. Estamos hablando de oficiales ya de Estados Unidos. Entonces ellos lo que hicieron es mover su mano y le dijeron a mi esposo que se fuera hacia un lado. Y mandaron perros y muchos oficiales revisando el carro por si estábamos haciendo algo que no era bueno y le quitaron el carro a mi esposo. Entonces lo dejaron en un corralón ahí en Estados Unidos. Y era muy fácil regresarse a México caminando, así que empezamos a caminar y mi esposo se desanimó bastante y me dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir. Le digo, ¿cómo de que no? Tenemos que ir. Este es el día más especial para que te selles a tus padres. Hoy cumple tu papá 1 año de muerto y tu mamá también. Y él me dijo, no vamos a ir porque ¿cómo nos vamos a ir? No sabemos cómo hacerle, qué camión tomar, no sabemos, Gaby. Estamos en otro país. Le dije, sí tenemos que ir, no te desanimes. Y en eso íbamos caminando y entramos ya a México. Y entonces yo le dije, ¿por qué no le hablas a algún hermano del barrio para saber si va al templo? Y lo esperamos aquí parados y cuando vayan a cruzar, pues que nos den un ride para llegar al templo. Y me dice mi esposo, no, yo no creo que sea una buena idea.
Y le dije, sí, es una buena idea. Y vimos un teléfono público, porque no se usaban celulares todavía. Y entonces él ya iba a marcar y en eso, hermanos, vimos la respuesta. Iban a punto de cruzar un consejero de la estaca, que era compañero de mi esposo, él era consejero de estaca, iban a cruzar también a Estados Unidos y volteamos a verlos y dijimos, hermanos, por favor, ayúdenos. Y fuimos hacia ellos y les dijimos que íbamos al templo. Y saben, nos dijeron, también nosotros vamos al templo. Y les dijimos, ¿nos pueden ayudar llevándonos? Claro que sí. Y nos subimos entonces a su auto y fuimos hacia el templo, hermanos. Ese día fue un día tan especial y maravilloso, tal como ustedes lo han comentado hoy. Ese día yo pude ser o representar a mi suegra, ya fallecida, y entonces hincarnos en un altar y mi esposo sellarse a sus padres. Pero antes tuvimos otro desafío. Como estábamos en San Diego, California, no había obreros que hablaran español. Entonces, mi esposo dijo, no importa, o sea, si el obrero habla inglés, yo me sé ya lo que van a decir y yo solamente digo sí. Entonces ya se iba a hacer la ordenanza cuando entró un obrero que hablaba español, me acuerdo. Un sellador. Sí, un sellador, perdón, que hablaba español y él fue quien selló a mi esposo a sus padres. Ese día recordamos que el Padre Celestial siempre nos va a dar oposición en todas las cosas. Y siempre vamos a tener oposición cuando queremos hacer algo bueno. Y el Señor nos está probando y yo estoy muy agradecida que exactamente al año de que su papá murió y su mamá, mi esposo se selló a ellos. Esa es una experiencia que jamás voy a olvidar o vamos a olvidar. Claro, hermano, sí. Mi hermano menor, él siempre ha tenido problemas de insomnio durante toda su vida. Y él viviendo en Monterrey me contó una experiencia. Habían pasado más o menos como 1 o 2 meses de la muerte de mi padre. Y él me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Soñé con papá. Y él estaba vestido de blanco. Pero se veía tan feliz, papá. Y me dijo, Roberto, ya no sufras más, hijo. Tu mamá y yo estamos bien. Tienes que estar en paz. Y despertó. Cuando él me cuenta el sueño, yo me emociono, hermanos. Y estando en la recámara, subo a la cocina, le cuento esta experiencia a mi esposa y le dije, ¿cómo me gustaría volver a verlos? Y con toda la seguridad del mundo, mi esposa me dijo, tú no los vas a ver, porque tú sabes dónde están y qué están haciendo. Tu hermano se le permitió tener ese privilegio para que pudiera cambiar su vida. Esas experiencias las atesoramos, hermanos, las atesoramos mucho. Y la segunda experiencia tiene que ver con nuestra nieta Sofía. Ella es la hija mayor de nuestra segunda hija, que vive en Estados Unidos. Ella tiene o va a cumplir en noviembre 15 años. Ella habló con nosotros hace unas semanas y dijo, abuelos, quiero hablar con ustedes. Nos preocupó mucho. Pensamos que nos iba a hablar acerca de los novios, acerca de los jóvenes o acerca de algo, ¿verdad? Pero Sofía nos contó una dulce experiencia, hermanos. Le dijo a mi esposa, abuela, yo soñé que iba en un camino y vi a una pareja. Más o menos tenían 30 o 35 años. Se acercó la mujer y me dijo, Sofía,
tú no sabes quién soy, ¿verdad? Y entonces Sofía se le quedó viendo y le dijo, no, no le conozco. Dijo, soy la mamá de tu abuelita Gaby, de mi esposa. Dijo, ¿y él? Señalando al hombre, él es el papá de tu abuelita Gaby. El hombre entonces habló y le dijo a Sofía, dile a tu abuelita que la amo y la extraño y que la amo por toda la eternidad. Lo curioso, hermanos, es que Sofía nunca conoció a mi suegra y mi esposa, su padre murió cuando ella tenía 6 años. Ella me dice que si ella lo encontrara en la calle, lo reconocería. Dice, tengo vagos recuerdos de él, pero sí me acuerdo. El papá dijo de mi esposa, dile a tu mamá, dile a tu abuelita, que gracias por lo que hizo por mí. Y Sofía nos contó que terminó el sueño. Le agradecimos por compartir algo tan sagrado y tan personal a nuestra nieta con nosotros. Y cuando terminamos la llamada, mi esposa estaba llorando. Y entonces le pregunté, le digo, Gaby, ¿qué hiciste por tu padre? Y me dice Gaby, en 1980 yo hice la obra por él. No había templo en México. Tuvo que mandar a su hermana en Estados Unidos los datos y allá bautizaron a mi suegro. Por eso estaba agradecido. Eso es lo que logra la historia familiar. Eso es lo que se logra, hermanos, al rescatar a nuestros queridos familiares de este y del otro lado del velo. Nosotros quisiéramos, yo en lo particular, agradecerles mucho, queridos hermanos, por lo que ustedes están haciendo ahorita, por dedicar tiempo para capacitarse en este grupo, por sus testimonios que enriquecen mi testimonio. Y estoy seguro que el de todos ustedes en conjunto. Quisiéramos testimonio y le pediría a mi esposa que lo haga y yo terminaré, hermanos. Yo quiero terminar mi testimonio, que quizá no es un testimonio, sabemos cómo es, cómo debe de ser, pero me gustaría contarles esto, hermanos. En la pandemia, que fue en el 20, nos enfermamos de COVID. Entonces, yo estaba muy angustiada, con fe, pero muy angustiada porque mi esposo y mi hijo, pues les dio un poco más fuerte. Entonces, yo oraba mucho para que ellos no fueran hospitalizados y fueran a ser intubados. Y contaban los días, ya ven que eran 14 días para que nos dieran de alta. Y cada día oraba y oraba, pero mi angustia era muy grande. Y un día que fui a comprar víveres, yo iba orando en la calle y entonces escuché una voz que me dijo, nadie de tu familia va a morir de COVID. Cuando yo llegué a la casa, le dije a mi esposo y a mis hijos, a mi hijo. Y entonces la angustia que yo tenía desapareció. Del 2020 al 2022, han muerto, al 2023, perdón, han muerto 7 familiares muy directos míos, entre ellos mi mamá. Y quiero decirles que Dios cumple sus promesas. Ninguno de ellos murió de COVID, todos murieron de otras enfermedades. Pero hay algo muy importante en esto que les estoy diciendo. Mi prima en el año 2023, mi prima Juanita, falleció en abril del 2023, hace aproximadamente 1 año y meses. Y algo que hemos aprendido es que cuando alguien muere,
y no hizo convenios con el Padre aquí en la tierra, hemos aprendido en la antigüedad que al año lo teníamos que hacer para que recibiera estas bendiciones. Pero ahora que ha cambiado esto a un mes, exactamente Juanita, que murió en abril del 2023, que es mi prima, en el mes de mayo la sellamos a sus padres porque ella era miembro y eso era lo que faltaba para ella. Yo testifico, hermanos, que esta obra es una obra de amor, así como la obra misional. Y sé que el Padre Celestial nos ama y desea que podamos estar por toda la eternidad. A final de cuentas, este es el propósito del evangelio que vivimos y es el deseo que el Padre tiene, que podamos estar con Él todos y que podamos animarnos para seguir trabajando tanto de este lado del velo como del otro lado del velo, incluyéndome a mí personalmente, trabajando yo también por mi salvación. Trabajando yo por mi salvación, porque puedo salvar a los del otro lado del velo y yo no puedo hacer nada por mí. Yo agradezco mucho por pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Sé que es la única iglesia verdadera. Testifico de mi Salvador Jesucristo como mi Salvador, como mi Redentor, mi Maestro, Príncipe de paz, Rey de reyes. Estoy tan agradecida por lo que ha hecho por mí, Gabriela Reynoso, y también estoy muy agradecida por mi Padre Celestial. Gracias a Él puedo orar y puedo saber lo que tengo que hacer por medio del Espíritu. Agradezco por tener un profeta vivo que nos dirige en este tiempo y que nos ha enseñado tantas cosas sobre todo esto, que no hay nada más importante en este tiempo que estar trabajando de este y del otro lado del velo. Comparto con ustedes mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y queridos hermanos y hermanas, gracias por esta oportunidad. Sergio, muchas gracias. No me imaginé que fuera algo tan significativo para mí. De veras, te lo agradezco mucho, amigo. Y por favor, hermanos, sigamos adelante con firmeza en Cristo y enfocándonos en aquellas cosas que son más importantes para nosotros. Las cosas que tienen que ver con la eternidad. Yo sé que Dios vive. Yo sé que es un ser real. Yo sé que Él me sostiene y nos sostiene a cada uno de nosotros. Yo sé, queridos hermanos, que José ni fue un profeta. Acepto la divinidad de la visión que él tuvo. Yo no estuve ahí, hermanos. No estuve ahí. Pero el Espíritu me ha testificado que él es un profeta. Y quiero decirles que si él es un profeta, entonces esta iglesia es verdadera. Y si él es un profeta y esta iglesia es verdadera, el libro de Mormón es verdadero. No hay ninguna duda de ello. El Padre y el Hijo son dos seres separados, pero Dios es al fin. Y tenemos la promesa de poder llegar a convertirnos en eso, en dioses, si hacemos todo lo que esté a nuestro alcance. La conexión que tenemos ahora entre el cielo y la tierra se llama Russell M. Nelson. Y acepto lo que él dice, sin ninguna duda. Sé que es la conexión. Y él ha dicho que no hará nada sin revelar antes su voluntad a sus siervos, los profetas. Lo que nos han dicho los profetas es lo que tenemos que hacer. Y si se mencionó 263 veces la palabra templo y convenios, es porque estamos olvidando tal vez ir al templo. Y a lo mejor estamos olvidando cumplir con nuestros convenios. Que el Señor les bendiga. Me quiero despedir con ustedes como yo me despedía con mis misioneros en la misión. Les decía yo, que Dios les bendiga,
y que el diablo les eche de menos. Cuando los misioneros me decían, presidente, ¿por qué? ¿Por qué nos dice eso? Porque yo quiero que cuando el diablo vea su placa, su camisa blanca, su corbata, tiemble y diga, con estos jóvenes y con estas señoritas, no puedo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que el diablo les eche de menos, que ni se les acerque, porque ustedes son fieles y dignos a sus convenios. Lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Elder Reynoso, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios en el chat. Les voy a dar una oportunidad de que puedan ver ahí, hay varios. Esta vez no voy a invitar a nadie a que haga preguntas, hermanos. Ha sido una reunión muy sublime. Si alguien tiene preguntas, diríjanlas a mí y yo se las enviaré al Elder. Créanme que lo voy a seguir molestando. A lo mejor el próximo año se vienen a trabajar con nosotros. Así que si es que no lo llaman como el presidente del Templo de Cancún, o el de la Ciudad de México, entonces estarán trabajando con nosotros probablemente. Hermanos, muchísimas gracias, Elder, hermana Reynoso, muchísimas gracias. Somos amigos desde hace mucho tiempo, y quiero agradecerles por este enorme privilegio. Cuando pensé en ustedes para invitarles, no dudé que iba a ser algo grandioso, y lo ha sido. Muchas, muchas gracias, hermanos. Mil disculpas a todos los participantes por no invitar a que comenten, compartan, a menos que indique otra cosa, Elder. Si usted quiere, podemos hacerlo, pero si no, terminaríamos. Nosotros somos tus invitados, Sergio, así que no tienes que preguntarnos, estamos a la orden. Correcto, entonces sin preguntas, hermanos, 2 o 3 comentarios sobre sus sentimientos, nada más. Mil disculpas el ruido. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Todos están entusiasmados con eso. Sí, Perfecto. es algo que por lo menos tener un 70 en esta reunión es una bendición con su esposa. Y somos bendecidos y gracias a Elder Miguel por sus palabras, por su ejemplo. La verdad, tengo un sentimiento tan grande que he podido sentir el espíritu porque es algo que la historia familiar y lo que ustedes contaban, muchas cosas me han pasado a mí y soy miembro hace muchos años, a la edad de 12 años, pero soy obrero del templo y la verdad siempre he dicho que he entrado en muchas sesiones y con los 70 y la verdad que recuerdo una palabra que decía el de Mantilla. Le pregunté una vez en el templo, le dije yo, ¿cómo hacen ustedes para estar ustedes a un nivel tan grande? Me decía él que siempre querían ustedes aparecer, siempre ustedes se querían parecerse a los apóstoles. Y le decía yo, ¿y los apóstoles a quién quieren parecerse? Me decía a Jesucristo y al profeta. Entonces, puedo decir que siempre he dicho que cuando vi a los misioneros a la edad de 12 años, dije, sin preguntarle, dije yo, esos son los enviados del Señor. Entonces les dije yo, yo los escucho, pero si ustedes me bautizan hoy mismo. Y desde ese momento he sido miembro de la iglesia durante 40 años. Miembro
único miembro, los únicos miembros que están son mi familia que está en otro lado del velo. Pero gracias por lo que nos han enseñado hoy a ustedes, a nosotros y al hermano Sergio, a cada uno de ustedes por traerlo, el de Miguel, con su esposa, y que el Señor los bendiga y que gracias de tener líderes como ustedes, que son llamados por Dios. No sé, tengo un sentimiento tan grande que no sé, no hay más palabras. Y ¿De qué luego, en el templo nombre de es Jesucristo, obrero, hermano Osorio? de Bogotá. Gracias, Hernán. Gracias por tus palabras. Gracias. Entonces, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, hermano Osorio. Bueno, si me permiten, yo quiero agradecer mucho al Elder y a la hermana Reynoso. Y decirles, bueno, ya había anotado en los comentarios, pero si se da la oportunidad, decirles que gracias también por el trabajo que realizaron aquí en Cancún. Sin duda, el templo que vamos a tener es parte de esos frutos de su trabajo aquí. Muchísimas gracias y también por esta hermosa clase y por sus experiencias tan personales que han compartido con nosotros en esta noche. Muchas gracias y los recordamos con mucho cariño aquí. Gracias, hermana Alejandra. Gracias. Muchas gracias. La última persona. Para mí, desde acá, desde Argentina, Elder Reynoso y esposa, la verdad que he quedado muy conmovida, muy impresionada con su participación. Para mí fue una respuesta a muchos de mis momentos difíciles en este tiempo y se sintió realmente muchísimo el espíritu, la fortaleza, un testimonio real de lo que ustedes han pasado en sus vidas con sus antepasados. Y para mí ha sido realmente muy fortalecedora, así que muchísimas gracias. Gracias, hermana Mónica. Gracias. Gracias. Bueno, Elder, hermana Gaby, han conectado con cada uno de nosotros, han dejado un espíritu muy especial y agradecemos por ello. Hermanos, perdón por el ruido externo. Muchas gracias a todos. Gracias por dejarnos entrar en sus corazones a través de este medio y esperamos que el Elder y la hermana Reynoso puedan descansar tranquilos después de tenerlos en jaque durante estos días previos. Y muchas gracias a todos, hermanos. Gracias por hacer esta noche tan especial. Y recuerden la manzana, hermanos. Hoy nos la comimos. Ahora hay que sacar una semillita y sembrarla en otros. Muchas gracias. Vamos a terminar con la última oración. Y bueno, déjenme ver. Vero Suástegui. ¿Está disponible? Bueno, vamos a pedirle a nuestra amiga que siempre hace la última oración en estas reuniones, hermana Mireles Cabral. Díganos de dónde es para que escuchen los hermanos invitados y nos despide con la oración, si es tan amable. ¿Sí está? ¿No está? El calor de República Dominicana debió haberle hecho que se durmiera. Muy bien, hermana Iriar. ¿Sí me escuchan? Porque creo que mi internet está mal.
¿No se escucha? Se cortó mucho su voz, hermano. Ok. Hermana Iriar, ¿está por ahí? A sus órdenes, hermano, aquí estoy. Nos despiden con oración, por favor. Si están amable. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Padre Celestial, en esta noche estamos tan agradecidos cada uno de nosotros por haber conocido primeramente al hermano Sierra y todo su equipo que colabora con él. Él ha sido un instrumento en tus manos, al igual que todos los hermanos que cada día nos enseñan de su tiempo, con tanto amor y paciencia para enseñarnos cómo trabajar en tu obra aquí en la tierra. Gracias por ellos, Padre, y ahora te damos gracias por haber conocido y por haber escuchado a Elder Reynoso y su amada esposa, la hermana Gaby. Gracias por conocerles, gracias por escucharles tan de cerca. Realmente son hombres y mujeres de Dios. Son tu ejército, Padre, aquí en la tierra. Para poder progresar cada uno de nosotros y nuestros hermanos que nos rodean y poder ayudarles también a ellos. Gracias, Padre, por esta tecnología que nos permite tener en estos tiempos y poder escuchar a nuestros profetas y a nuestros hermanos en esta noche. Gracias, Padre, por ello. Gracias por darnos la oportunidad de servir en tu obra y trabajar en el templo y poder encontrarnos cerca, siempre cerca de uno de ellos. Te pedimos, Padre, por el bienestar y la salud de los hermanos Reynoso, de Elder y de su esposa. Bendíceles a ellos y a sus hijos, sus familias. Que ellos siempre puedan ser fortalecidos por ti. Y de igual manera te pedimos por el hermano Sierra y su apreciable esposa y por nuestros hermanos que forman parte del equipo de Iberoamérica. Bendíceles a cada uno de ellos, les amamos y agradecemos todo ello. Gracias, Padre, por tu gran plan de redención que nos has dado, que nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos regresar a tu presencia. Has vencido la muerte y gracias a ello podemos regresar a tu presencia. Ayúdanos a ser mejores personas, por favor. Tenemos el deseo de servirte y de aprender. Ayúdanos, por favor, a ser mejores. Solamente pedimos eso. Y lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, mis queridos Gracias, amigos. hermanos. Gracias, amigos. Gracias, Un fuerte abrazo. Un fuerte gracias, abrazo. hermana Reynoso. Gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Eler, de corazón, muchas gracias. Fue mucho Gracias, más, amigo. fue Gracias mucho por más de lo invitarnos. esperado. Gracias, fue una gran experiencia. De corazón, gracias. Gracias, hermana Ani. Gracias, hermana Mónica. Gracias, hermano Osorio, hermano Acevedo. Gracias a todos, hermanos. Voy a cortar la transmisión. Feliz noche para todos. Chao. Igualmente. Gracias, hermana Rox. Estamos en contacto, el de Reynoso. Gracias, amigo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.